Hola, buenas tardes. Mi nombre es Richard Cota, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambú. Hoy en la materia de Teoría General del Contrato voy a exponer el contenido de la unidad 3 que está relacionado con las formas de terminación de los contratos, el hecho ilícito y el enriquecimiento sin causa. En el caso 1, una sociedad mercantil X celebra un contrato con una empresa que comercializa de manera clandestina productos alimenticios con la fecha para su consumo vencida a un precio inferior al del mercado para obtener ganancias mayores. ¿Qué efectos produce el contrato en cuestión? ¿Qué sanción puede aplicarse al caso expuesto? ¿Y cuáles son las características específicas de esta sanción? ¿Qué efectos produce la sanción en cuestión con respecto al contrato celebrado en la situación práctica descrita? El efecto del contrato en cuestión celebrado entre la sociedad mercantil X y la empresa que comercializa productos alimenticios con fecha de consumo vencida es nulo por ser contrario a la ley y al orden público. Según el Código de Comercio de Venezuela, los contratos deben tener un objeto lícito. En este caso, la venta de productos caducados no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo la salud pública. La sanción aplicable está consagrada en el artículo 1185 del Código Civil, que establece el que con intención, por imprudencia o negligencia cause daño a otro está obligado a repararlo, así como también se puede aplicar en este caso es el derecho con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos, artículo 48, que menciona que quien comercialice productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado será sancionado con multa de 500 a 10.000 unidades tributarias, sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar si se tratare de alimentos o medicinas vencidas que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas. Será sancionado con prisión de 7 a 9 años. Las características específicas de la nulidad. La nulidad puede ser absoluta o relativa. En este contexto se trata de una nulidad absoluta porque el objeto del contrato es ilícito y atenta contra el orden público. Las características que le incluyen es el efecto retroactivo. Se considera que el contrato nunca tuvo validez. No requiere declaración judicial para su efectividad, aunque las partes pueden solicitarla con mayor claridad. Puede ser invocada por cualquier interesado o por el propio Estado dado su carácter de protección al orden público. Efectos de la sanción respecto al contrato. La nulidad del contrato implica que todas las obligaciones asumidas por las partes quedan sin efecto. Esto significa que la sociedad mercantil X no tiene derecho a exigir cumplimiento ni a recibir compensación por cualquier acción relacionada con el contrato. Además, cualquier beneficio obtenido a través de este acuerdo debe ser restituido si es posible y las partes no pueden reclamar ningún derecho sobre lo que se haya acordado en virtud del contrato nulo. Ok, ahora vamos al caso 2. Andrés Caballero, en virtud de una acalorada discusión que tuvo con su amigo Gabriel Silva, publica en su red social de Instagram algunos comentarios falsos acerca de la honestidad de Gabriel. Esta publicación motivó que despidieran de su trabajo y además causó daños a la reputación de Gabriel. Se pregunta qué tipo de responsabilidad se genera para Andrés Caballero, qué elementos deben concurrir para que se configure dicha responsabilidad, qué consecuencias jurídicas se derivan para Andrés, cuál es la base legal que sustenta el caso. Y menciona el número de artículos y expresarlo textualmente. El tipo de responsabilidad generada para Andrés Caballero incurre en la responsabilidad civil por los daños causados a Gabriel Silva. Esta responsabilidad se origina en la publicación de comentarios falsos que afectaron la reputación y el empleo de Gabriel. La responsabilidad se refiere a la obligación de reparar el daño causado a otro, en este caso por medio de la difamación. Elementos que deben concurrir para configurar dicha responsabilidad. Acto ilícito. La publicación de comentarios falsos constituye un acto ilícito ya que viola el derecho a la honra y a la reputación de Gabriel. Daño. Gabriel sufre un daño tangible como la pérdida de su empleo y el deterioro de su reputación. Nexo causal. Debe demostrarse que los comentarios publicados por Andrés fueron la causa directa del daño sufrido por Gabriel, es decir, que su despido y daño reputacional se debieron a esos comentarios. Consecuencias jurídicas derivadas para Andrés. Andrés podría enfrentarse a varias consecuencias jurídicas, entre ellas indemnización. Está obligado a compensar a Gabriel por los daños sufridos, lo que puede incluir pérdidas económicas como salarios perdidos y daños morales. Acciones legales. Gabriel
tiene el derecho de interponer una demanda civil por difamación o injuria, lo que podría resultar en un juicio donde se determine la responsabilidad de Andrés. La base legal que sustenta este caso, la base legal para este caso se encuentra en el Código Civil venezolano, en particular en el artículo 1196, que establece que todo acto que cause daño a otro obliga al que lo cometió a repararlo. Esta norma establece claramente responsabilidad civil por actos ilícitos que causan perjuicios a terceros. Vamos al caso número 3. Víctor Fonseca, un empleado de la empresa telefónica Digital CA, mientras hacía una reparación en la casa de un cliente de manera descuidada, tropieza las lajas del techo del espacio donde está trabajando, las cuales caen sobre el vehículo del cliente que estaba estacionado cerca del sitio, causando la rotura del vidrio delantero. Se pregunta qué tipo de responsabilidad se configura en el caso expuesto. Razona tu respuesta. ¿Qué elementos deben incurrir para que se configure dicha responsabilidad? ¿Qué consecuencias jurídicas genera la responsabilidad en cuestión? ¿Y cuál es la base legal que sustenta el caso? Menciona el número del artículo y transcribirlo textualmente. Ok. El tipo de responsabilidad configurada, en este caso expuesto, se configura una responsabilidad civil extracontractual. Esto se ve a que Víctor Fonseca, al actuar de manera descuidada durante su trabajo, causó daños a un tercero, el cliente, al romper el vidrio de su vehículo. La responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de reparar los daños causados a otra persona, independientemente de la existencia de un contrato entre las partes. Elementos que deben concurrir para configurar dicha responsabilidad: el hecho ilícito, la acción negligente de Víctor al dejar caer las lajas del techo es un hecho ilícito, ya que no actuó con la debida diligencia que se espera en su labor. Daño. El daño es evidente, ya que el vidrio del vehículo del cliente fue roto, lo que implica un perjuicio económico para él. Nexo causal. Debe existir una relación directa entre la conducta negligente de Víctor y el daño causado. En este caso, la caída de las lajas es la causa directa del daño al vehículo. Consecuencias jurídicas de la responsabilidad. Las consecuencias jurídicas para Víctor incluyen la indemnización. Está obligado a compensar al cliente por daños materiales sufridos en su vehículo. Esto puede incluir el costo de la reparación del vehículo roto. Posibles acciones legales. El cliente podría demandar a Víctor o a su empleador Telefónica Digital para obtener una indemnización por los daños causados. La base legal que sustenta el caso, legal que sustenta este caso está consagrada en el artículo 1196, que establece que todo acto que cause daño a otro obliga al que lo cometió a repararlo. Este artículo establece claramente la obligación de reparar los daños causados por actos ilícitos, como es el caso de la negligencia del trabajo de Víctor. Ok, vamos al caso 4. Roberto Marcano, un adulto joven que iba caminando por la calle internado en un conjunto residencial cerrado, de repente sufre la mordida de un perro que se escapa de una casa cercana, causándole daños en su pierna derecha. Se pregunta qué tipo de responsabilidad genera la conducta del animal, qué elementos deben concurrir para que se configure dicha responsabilidad, qué consecuencias jurídicas derivan para responsable, cuál es la base legal que sustenta el caso. Menciona el artículo y transcribirlo textualmente. Ok. El tipo de responsabilidad generada por la conducta del animal, en este caso se configura una responsabilidad civil objetiva por parte del propietario del perro. La responsabilidad es objetiva porque el dueño del animal es el responsable de los daños que éste cause, independientemente de que haya actuado con culpa o negligencia. Esto se basa en el principio de la tenencia de un animal, implica un riesgo que puede derivar en daños a terceros. Los elementos que deben concurrir para configurar dicha responsabilidad es el hecho dañoso. La mordida del perro a Roberto Marcano constituye un hecho dañoso. El daño: Roberto sufrió daño físico en su pierna, lo que implica un perjuicio. Debe demostrarse que el daño de la mordida fue causado por el perro que escapó de la casa del propietario. Este nexo es directo y evidente en este caso. Las consecuencias jurídicas derivadas para el responsable es el propietario del perro. Incluyen la indemnización. Está obligado a indemnizar a Roberto por los daños sufridos, lo que puede incluir gastos médicos y compensación por el sufrimiento físico y emocional. Posibles acciones legales: Roberto puede interponer una demanda civil contra el dueño del perro para reclamar reparación del daño. La base legal de este caso se sustenta en el Código Civil, específicamente en el artículo 1192, que establece: el dueño de un animal o aquel que lo tiene
a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado. Este artículo establece la responsabilidad del propietario o poseedor del animal por los daños causados por este, sin necesidad de demostrar la culpa. Caso número 5. Manolo Juárez le cobró a Lucía Álvarez una deuda que tenía pendiente con ella, pero que para el momento del pago ya estaba prescrita. Sucedió que Lucía efectivamente le hizo el pago a Manolo con motivo de dicha obligación. Se pregunta qué figura jurídica se evidencia del caso expuesto. Define a qué elementos deben concurrir para que se materialice la figura jurídica en cuestión. ¿Qué consecuencias jurídicas derivan para Manolo Juárez? ¿Cuál es la base legal que sustenta el caso? ¿Y cuál es la base legal que sustenta el caso? Y menciona el número de artículos expresos textualmente. Ok, vamos a responder este caso, este contrato. La figura jurídica evidenciada en el caso, en este caso se evidencia la prescripción extintiva. Esta figura jurídica se refiere a la extinción del derecho del acreedor a reclamar el cumplimiento de una obligación debido al transcurso del tiempo durante el cual no se ha ejercido ningún derecho. En este contexto, la deuda que Manolo cobró a Lucía ya estaba prescrita cuando ella realizó el pago, lo que implica que Manolo no tenía derecho a exigir. Los elementos que deben concurrir para materializar la figura jurídica es el transcurso del tiempo. Debe de haber transcurrido el plazo de prescripción establecido por la ley para que la obligación quede extinta. La inacción del acreedor. El acreedor Manolo debe haber dejado de reclamar la deuda durante el tiempo de prescripción. La naturaleza de la deuda. La deuda debe ser de aquellas que son susceptibles de prescripción según la ley. Consecuencias jurídicas para Manolo Juárez. Las consecuencias jurídicas derivadas para Manolo son: debe restituir el pago. Manolo está obligado a devolver a Lucía el dinero recibido, ya que no tenía derecho a seguir el pago de una deuda que estaba prescrita. La posibilidad de acción por enriquecimiento sin causa. Lucía podría demandar a Manolo para recuperarlo pagado, argumentando que se enriqueció injustamente al recibir un pago por una obligación que ya no podía exigir. La base legal de este caso se encuentra en el Código Civil venezolano, específicamente en el artículo 1184, que establece: si la persona que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona se encuentra en el deber de subsanar el daño indemnizando dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo lo que aquella se haya empobrecido. Muchas gracias por prestar atención a esta exposición de los casos. Espero que haya sido de su agrado. Feliz tarde.